Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos de esta red social. Espero que Dios les bendiga grandemente en esta noche y que espero de todo mi corazón que el Señor Jesucristo haya estado con ustedes, ¿verdad? Les haya acompañado a lo largo del día, a lo largo de la semana. Hace 8 días, bueno, pues estuvimos también nuevamente aquí en una reflexión bíblica más. Y bueno, en esta noche, como es costumbre, ¿verdad? Para nosotros, nuevamente tendremos otra reflexión bíblica, algo que Dios ha permitido en este día para nosotros. Y bueno, como decía yo de costumbre, nuestra reflexión bíblica de viernes por la noche la vamos a tener hoy. Gracias a Dios por las redes sociales, gracias a Dios porque el Señor permite que su palabra llegue a muchos lugares y sabemos que no somos los únicos, ¿verdad? No somos los únicos que podemos compartir la palabra de Dios, la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por eso, porque hoy por hoy hay mucha oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, bueno, todo lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica a través de las redes sociales, aunque también sabemos que hay tanto buena como sana doctrina, pero damos gracias a Dios por los ministerios sanos, por los ministerios de doctrina sana, que cada semana pueden salir y alcanzar, el Señor puede alcanzar a través de su pueblo. Y bueno, pues en esta noche damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a nuestro Dios y Señor, a nuestro Dios y Padre, a nuestro Dios y Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por este tiempo, ¿verdad? Y deseamos de todo corazón que el Señor se lleve toda la gloria, que el Señor Jesucristo se lleve toda la gloria por esto. Nosotros simplemente somos instrumentos suyos, ¿verdad? Somos ovejas de su prado, como dice su palabra. Y bueno, antes de empezar, quisiera brevemente orar, brevemente poner este tiempo en manos de Dios, en manos del Señor, ¿verdad? Para que sea Él el que dirija este tiempo, el que tome el control de este tiempo. Y sobre todo, bueno, pues queremos honrarlo a Él, porque sabemos que el Señor dijo, donde dos o más están presentes, están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente, ¿verdad? Y sabemos lo que dice su palabra en el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Todo lo que hagamos, tanto bueno como malo, siempre transcurre delante de su presencia, y la verdad de las cosas es que el Señor está presente en este momento donde yo estoy aquí y donde usted está allá de aquel lado, y bueno, donde todos los hermanos que están viendo y estarán viendo más adelante esta transmisión, lo estarán viendo y el Señor estará presente con ellos. Y bueno, antes de empezar quisiéramos orar brevemente, si usted nos permite, vamos a orar. Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Señor Jesús. Yo te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites tener, este tiempo de reflexión bíblica, este tiempo en el cual podremos compartir tu palabra. Tu palabra dice que así como el rocío de los cielos destila sobre la grana, Señor, así tu conocimiento, Señor, destilaría sobre nuestras vidas. Y te damos gracias porque sabemos que en esta noche eres tú hablando a través de este medio, Señor. Eres tú hablando a través de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y deseamos, Señor, yo deseo de todo mi corazón que tú uses este tiempo, que tú uses esta reflexión, esta transmisión para tus planes, tus propósitos, para tu gloria y para tu honra, Señor. Sobre todo que tú uses esto para tu beneficio, Señor, para beneficio de tu reino, Señor, beneficio de tu obra. Y recibe tú toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, recibe también toda la gloria y toda la honra por este tiempo, Padre. Deseo de todo mi corazón, deseamos de todo nuestro corazón que tú recibas gloria, Señor, y que, Padre, tú recibas beneficio, producto de esto, Señor, que haya fruto, Señor, para tu reino, fruto para tu obra, Padre, y recibas toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, y juntamente con el Espíritu Santo también, Señor. Espíritu Santo, te bendecimos con todo nuestro corazón. Yo te bendigo y te doy gracias por tu misericordia, Señor, y por tu compañía en nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, bienvenidos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, nos estarán viendo en esta noche. Como decía yo, damos muchas gracias a Dios. Y bueno, en esta noche la reflexión bíblica le hemos puesto por título La luz del mundo, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando acerca de unas palabras de nuestro Señor Jesús que hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años dice la Biblia que en alguna ocasión estaba
una multitud los venía siguiendo. Y dice que de momento él vio a las multitudes y sintió lástima, sintió compasión por ellos, porque dice la palabra que el Señor vio que eran como ovejas sin pastor, o sea, no tenían quien los guiara verdaderamente, ¿verdad? Y bueno, ahí en algo que se le conoce como el Sermón del Monte, el Señor empieza a hablarles, ¿verdad? Él está sentado en la ladera del cerro, la gente escuchándolo, y desde ahí les está hablando, y especialmente le empieza a hablar a sus discípulos algo, y dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el Señor se empieza a dirigir a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Sí? Versículo 15 dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben de Dios. Y esta es una enseñanza muy, muy grande, muy tremenda, muy poderosa, de parte del Señor, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesucristo es Dios también, es Dios como el Padre, ¿verdad? Y con esa autoridad divina, el Señor empieza a enseñarle a la gente, y sobre todo a sus discípulos. Principalmente esta porción va más dirigida a sus discípulos, a sus seguidores, en las cuales el Señor les empieza a indicar, les empieza a decir que ellos deben de ser la luz del mundo, ¿verdad? Que ellos, y me llama mucho la atención, como dice aquí estas palabras, dice: como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. O sea que la luz de ellos, que ellos debían de irradiar, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de qué es esa luz, ¿verdad? Pero que la luz que ellos debían de irradiar con su vida, a través de su vida, debía de ser así, algo similar a la luz que una ciudad, ¿verdad?, sobre una colina se deja ver en la noche, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado ver ciudades en la parte alta, o poblados en la parte alta de un cerro. Se ve desde cualquier punto, ¿verdad? Desde cualquier punto usted puede ver cómo la luz de la ciudad ilumina hacia todos lados, ¿verdad? Y luego les hace una analogía, dice aquí el Señor, dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. O sea, sería algo ilógico. Cuando se enciende una lámpara, pues tú la pones en un lugar donde alumbre para todos lados, ¿verdad? No la vas a tapar, sino que la vas a encender para que alumbre a toda la casa. Y en el versículo 16 el Señor les dice lo siguiente, dice: de la misma manera, o sea, de igual forma, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a Dios. O sea, en pocas palabras, el Señor les está diciendo que su manera de vivir, ¿verdad? La manera de vivir ahora en salvación y vida eterna, sobre todo en vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna, básica y principalmente, esencialmente, tiene que ver con la vida eterna de Dios, con la vida espiritual eterna o perfecta que viene de parte de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Señor les empieza a decir aquí a sus discípulos: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿verdad?, que su forma de vivir santa, justa, su buen ejemplo de vida, ¿verdad?, tiene que ser una bendición. La gente tiene que ver que en ustedes hay una nueva vida, que en ustedes hay vida eterna, y que toda la gente que en el mundo que vive en oscuridad, y es feo decirlo, pero verdaderamente cuando estamos en el mundo estamos alejados de Cristo. Todos vivimos en oscuridad, ¿verdad? Yo, antes de venir a los pies del Señor, yo reconozco que yo vivía en la oscuridad del mundo, o sea, en la maldad del mundo, en la perdición del mundo. Todos vivimos problemas, ¿verdad?, dificultades, como familia, como matrimonio, y vivíamos verdaderamente en tinieblas. Pero el Señor les dice aquí: ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes deben de ser aquellos que van a manifestar, ¿verdad?, que van a manifestar la gloria y la presencia de Dios en sus vidas a través de sus buenas acciones, a través de su buen comportamiento, a través de su buen ejemplo, ¿verdad? A través de un ejemplo de vida transformada por Cristo Jesús. Ustedes deben de ser la luz de Dios, que el mundo debe de ver en ustedes como discípulos, ¿verdad?, como seguidores de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el mundo debe de ver de nosotros? Precisamente la gloria de Dios, y no lo que a veces, mire, cuando hablamos acerca de la gloria de Dios en el cuerpo de Cristo, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, generalmente se habla acerca de la gloria de Dios como
la Shekinah. O sea, ¿qué es la Shekinah? Como aquella presencia palpable y tangible que llenó el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y a veces así nosotros hablamos acerca de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios más que nada tiene que ver con su peso, ¿verdad? Con la realidad de su presencia en nosotros, que habla a través o se manifiesta a través de una buena forma de vida, de una vida cristiana, ¿verdad? De una vida en amor, en santidad, en justicia. Verdaderamente la gente, escuche, la gente, y ni nosotros a veces, ¿verdad? La gente no puede ver a Dios con sus propios ojos, ¿verdad? Porque nadie puede ver a Dios, o sea, verdaderamente. Bueno, en algunas ocasiones el Señor sí se ha manifestado a algunas personas sí, pero la mayoría del mundo, el mundo no puede ver a Dios con sus propios ojos, o sea, no lo puede ver de manera tangible, ¿verdad? Pero sí lo puede ver a través de la vida de cada cristiano, a través de la vida de cada hijo suyo, a través de la vida de cada discípulo, a través de la forma de vivir, ¿verdad? De esa manera de vivir salvada del pecado, transformada, renovada y regenerada ahora en vida eterna, en vida de Dios, en vida santa, en vida pura, en vida en vida llena de amor, de gracia, de compasión y de misericordia, ¿verdad? El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo, y está plasmado en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14 le dice a uno de sus discípulos, le dice, tanto tiempo he pasado con ustedes y todavía no me conocen, todavía no conocen al Padre. Dice, el que me ve a mí, dice, ve al Padre. O sea, ¿por qué decía eso? Porque el Señor les estaba dando a entender que el que veía y ponía atención en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus obras, en sus actos, veía exactamente al Padre Celestial, ¿verdad? Cómo era. El que pone atención en el Hijo de Dios puede, a través de la Biblia nos enseña que a través de la vida del Hijo de Dios podemos conocer cómo es el Padre, cómo piensa, cómo siente, qué cosas desea, qué cosas manda y sobre todo cómo es Dios, ¿verdad? En su forma de ser, en su forma de vivir, ¿verdad? Y ahora bien, escuche esto, la vida espiritual de un cristiano debe de ser un reflejo de la gloria de Dios. O sea, debe de ser un reflejo de lo que Dios en esencia es, en pocas palabras, ¿verdad? Porque Dios en esencia es amor, pero también es santo, es justo, es compasivo, es misericordioso, es humilde. Dios es humilde de corazón, verdaderamente. A pesar de ser tan glorioso y poderoso, Dios es de corazón humilde, ¿verdad? Sobre todo la mayor gloria de Dios, es precisamente su santidad. Es lo que más resalta en Dios siempre, en la mente de cualquier persona, ¿verdad? Y sobre todo el pueblo de Dios, es la santidad de Dios, la pureza de Dios, ¿verdad? Entonces la vida espiritual de un cristiano debe ser el reflejo de la gloria y el esplendor divino, ¿verdad? Del Dios santo de los cielos, del Cristo santo, ¿verdad? De Jesucristo que es santo, ¿verdad? Y se debe de caracterizar la vida espiritual de un creyente, de un cristiano, por una vida precisamente santa, llena de compasión y misericordia, una vida justa, tal y como nuestro Señor Jesucristo es y tal como nuestro Padre Celestial es. Y algo muy importante, la vida de un creyente que es la luz para el mundo, ¿verdad? Para el mundo que vive en las tinieblas, ¿verdad? Que vive en la maldad, que vive en perdición, que vive en una forma de vida, primero que nada, que para nada agrada a Dios, pero número dos, que para nada es benéfica ni es útil para nada. Sí, es una vida que se debe de caracterizar por una vida limpia, por una vida pura. Dice, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esto es algo muy importante. Cuando el Señor Jesucristo dice que debemos de ser luz, precisamente una vida que es luz, o sea, que refleja la luz de Dios, que refleja la voluntad de Dios, que refleja la santidad, la pureza de Dios, es una vida que no se caracteriza por practicar el pecado. Una vida que se caracteriza por practicar el pecado no es una vida de luz, sino es una vida de tinieblas, ¿verdad? Es una vida de oscuridad. Porque las tinieblas tienen que ver con el pecado, tienen que ver con la maldad, tienen que ver con el diablo, ¿verdad? Con todo aquello que es inicuo, con todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo aquello que está mal y que definitivamente no hay nada bueno ni nada de provecho, ¿verdad? Y Dios en su palabra nos dice esto, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado.
Y escuche lo que dice a continuación, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. A mí me gusta mucho haciendo un breve paréntesis aquí, ¿verdad? Me gusta mucho esta escritura porque Dios dice en su palabra que por un lado los hijos de Dios no nos debemos de caracterizar por practicar el pecado, debemos de vivir en santidad, amor, justicia, ¿verdad? Bondad, humildad, en un dominio propio. Pero también dice que aquí también dice que el Hijo de Dios nos mantiene protegidos, nos guarda, ¿verdad? Yo sé que hay a veces congregaciones, hay movimientos que enseñan algo que se le conoce como la demonización del cristiano, ¿verdad? Es una herejía carismática, una herejía gnóstica, metafísica, que enseña que aunque la persona sea salva, el diablo puede venir a su vida en un momento dado, ¿verdad? Y lo puede arrastrar, lo puede jalar, ¿verdad? De un lado está el Señor Jesús y del otro lado está está el diablo jalándonos así, ¿verdad? Y el Señor Jesús tratando de llevarnos a la vida de santidad y el diablo del otro lado, ¿verdad? Arrastrándonos al pecado y pues muchos caen, ¿no? Y esa es una herejía, es algo antibíblico, eso no existe, porque Dios en su palabra dice que el Hijo de Dios mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos, o sea, no puede venir a tu vida, a mi vida y arrastrarnos a pecar. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, nos protege. Y aparte de eso, la vida de los hijos de Dios, la vida de los cristianos, no se debe caracterizar por el pecado. Y eso es precisamente lo que es luz para el mundo, ¿verdad? Luz para la gente que no conoce no conoce nada de Dios y sobre todo que no conoce que hay una forma de vivir diferente. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, antes de ser cristiano, pues como todo mundo, ¿verdad? Vivimos en el pecado, en la inmoralidad, vivimos en la lascivia, vivimos en la maledicencia, ¿verdad? En insultos, gritos, malas palabras, alcoholismo, borracheras, drogas, delitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pensamos que no hay otra forma de vivir más que eso, ¿no? Que eso es todo lo que existe en el mundo. Yo así pensaba, yo pensaba que no había otra forma de vivir, no había otra forma de ser. Hasta que empecé a conocer de la palabra de Dios y hasta que empecé a conocer cristianos, gente salvada por el Señor y transformada y renovada, regenerada por el Espíritu, el Espíritu Santo, y empecé a darme cuenta que sí había otra manera de vivir en este mundo. Y yo cuando me convertí a Cristo, yo dije, híjole, tanto tiempo, ¿dónde estaba yo, verdad? O sea, es que ahora todo lo veo diferente, ahora veo las cosas desde un punto de vista diferente, con un deseo de obedecer, de vivir en santidad, ¿verdad? De obedecer a Dios y sobre todo, más que aparte de obedecer, de vivir una vida como verdaderamente a Dios le agradaba. A lo mejor en algún tiempo de mi vida religiosa yo decía una vida así, pero jamás y nunca la pude tener hasta que conocí al Señor y Cristo Jesús me salvó. Y bueno, para todos los hijos de Dios, para todo hijo de Dios su vida debe ser precisamente santa, pura, justa, porque además de todo, ¿verdad? El cristiano, el Señor lo guarda y el Señor no permite que el cristiano lo arrastre al pecado. Pero bueno, aquí el asunto es más que nada, el asunto y el punto principal de esta reflexión bíblica es que esa vida santa y justa, esa vida llena del amor de Dios, llena de la gracia, de la misericordia, llena de la humildad de Dios, ¿verdad? Del Señor. Esa vida es la luz que Dios quiere que nosotros irradiemos hacia el mundo para que el mundo pueda conocer, como acabo de mencionar, que sí hay una forma de vida que ellos aún no conocen, ¿verdad? Y escuchen, los grandes hombres de Dios en el pasado, los grandes hombres de Dios que están en la Biblia, ¿verdad? Y muchos que no están, la iglesia primitiva, por ejemplo, los primeros años, los primeros siglos de la iglesia cristiana, todos los grandes hombres de Dios siempre fueron ejemplos de vida, ejemplos de virtud en su forma de vivir, ¿verdad? Porque primero que nada esas son las cosas que demandaba el Señor, ¿verdad? Para su pueblo. Y número dos, eso era lo que la salvación y la vida eterna hizo y sigue haciendo en todos los hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, donde el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Dice la Biblia que era su amado hijo Timoteo, su amado hijo en la fe. Le escribe lo siguiente, y dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Punto y seguido. Sea un ejemplo
para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que simboliza, lo que significa ser luz, la luz del mundo, ¿verdad? Ser un ejemplo para todos los creyentes, bueno, no solamente para todos los creyentes, sino para toda la gente que nos rodea, en la forma de vivir, como en una forma de vivir agradando a Dios, guardando la santa y justa voluntad de Dios, la santa y misericordiosa voluntad de Dios, ¿verdad? Un ejemplo de la forma de vivir, un ejemplo en nuestro amor, ¿verdad? La forma de tratar con compasión, con amor, con misericordia a la gente, ¿verdad? Que nos rodea, en nuestra fe y sobre todo en la pureza, que eso es algo muy importante. Una de las características de la vida de Dios, la vida cristiana, que es luz, es precisamente la pureza, la forma pura en la cual nosotros nos comportamos, la forma pura en la cual hablamos, la forma pura con la cual pensamos, ¿verdad? La forma pura con la cual nos relacionamos con la gente, que no les hacemos mal, no les hacemos daño, sino al contrario les hacemos bien. Y así mismo, de igual manera, hoy en día los discípulos del Señor Jesucristo, así como los grandes hombres, ¿verdad? Que le dice Pablo a Timoteo, tú debes de ser ejemplo de vida, ¿verdad? En forma de vivir, en tu amor, tu pureza, tu fe. Hoy en día nosotros, los discípulos de Jesucristo, del Señor Jesucristo, no se nos debe olvidar que debemos de ser igualmente ejemplo en la forma de vida, ejemplo en nuestras palabras, porque escuche, quieres ver, yo siempre lo he dicho, quieres ver qué hay en el corazón de una persona. Tal como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Quieres ver si verdaderamente en la vida de un creyente, de un cristiano, verdaderamente está Cristo ahí, está Dios viviendo, ¿verdad? Está la presencia del Espíritu, está la palabra de Dios residiendo? Pues escúchalo, ¿verdad? Escucha que habla no cuando está en la iglesia, sino cuando está en su casa. Por ejemplo, yo tengo oportunidad de tratar con gente que es cristiana, ¿verdad? Y cuando los escuchas hablar, los escuchas expresarse, te das cuenta quién verdaderamente es hijo de la luz, ¿verdad? Y quién desgraciadamente está siendo un hijo de tinieblas, o sea, está siendo un cristiano, bueno, no se le puede llamar cristiano a alguien que vive en las tinieblas, ¿verdad? Y que manifiesta tinieblas en su vida, porque el que manifiesta luz en su vida, la luz de Dios, es precisamente un cristiano. El que no manifiesta la luz de Dios en su vida, pues no es cristiano, ¿verdad? Pues sí, es hijo del diablo, desgraciadamente. Es feo decirlo, pero así es. Pero bueno, a nosotros como cristianos en la actualidad no se nos debe olvidar que así como la iglesia cristiana primitiva y todos los ejemplos de vida que vemos en la palabra de Dios, como por ejemplo el apóstol Pablo, cuando antes de convertirse, pues todos sabemos que el apóstol Pablo pues era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Él dice en la Biblia que en el libro de los Hechos, que los arrastraba, los sacaba de sus casas a arrastras, ¿verdad? Los golpeaban y todo para que negaran su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y los encarcelaba todavía, y en algunos casos consentía la muerte o el asesinato, como por ejemplo el asesinato de Esteban, ¿verdad? Nada más por ser seguidor de Jesús. Pero ¿cuántos sabemos que cuando él iba de camino a Damasco, iba en el camino, pues ahí conoce al Señor, ¿verdad? En un resplandor, y después de eso está 3 días quebrantado de corazón, ¿verdad? Ayunando, y después de 3 días él entrega su vida a Cristo, es bautizado en la fe en el Señor, y a partir de ese momento él empieza a hablar acerca de Jesucristo como el camino, como el único camino verdadero para llegar al Padre, ¿verdad? Como el único camino para la salvación y la vida eterna, como el Mesías esperado por Israel. Tanto que la gente que lo escuchaba en las sinagogas decía, ¿cómo este no es posible? Este era el perseguidor de los cristianos, y ahora está hablando de que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías, y había una vida muy diferente, ¿verdad? Muy transformada. Pues precisamente eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Llevar una vida transformada que refleje, manifieste la luz de Dios. Y yo siempre lo he dicho, el mundo con respecto a nosotros siempre debería de ver la gloria de Dios en su pueblo, su santidad, su amor, su justicia, su gracia, su misericordia, su compasión, ¿verdad? A través de la forma de vivir de la iglesia.
¿Cuántos sabemos que a veces eso no es perdón? Hoy había yo dicho, hoy no me voy a poner regañón, pero pues no puedo, es mi naturaleza como, como pastor, como siervo de Dios. Pero pues bueno, ¿cuántos sabemos que lo que la iglesia debe de manifestar todos los días es la gloria de Dios, de ese Dios santo, de ese Dios justo, amoroso y compasivo, tierno, humilde de corazón, un Dios que no es soberbio, que no es arrogante, ¿verdad? Un Dios que es fiel, ¿verdad? No es bueno, Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que estando en su forma de hombre fue obediente totalmente al Padre. Por eso, para eso también vino el Señor. La Biblia enseña que Él vino a enseñarnos cómo debíamos de vivir para agradar a Dios. Y si hay algo que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de toda su vida y de su ministerio público, fue ser totalmente obediente a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Eso es lo que también la gente debe de ver en nosotros, porque a veces, déjeme decirle, a veces hay veces que no se ve la luz de Dios. Y número dos, por un lado, el mundo debe de ver la gloria de Dios en nosotros, en su pueblo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Número dos, yo siempre he dicho también que el mejor evangelismo, escuche, el mejor evangelismo que puede haber en el mundo y para alcanzar el mundo, ¿sí? Y que la gente recibe de mejor manera es a través de nuestro testimonio de una vida llena llena de Dios y llena de la luz de Dios, ¿verdad? Que manifiesta que la presencia y la luz y la gloria de Dios está en nosotros a través de nuestra forma de vivir. No me voy a poner muy espiritual, pero simplemente quiero decirle que el mejor evangelismo es a través de un buen testimonio cristiano, un buen testimonio de una vida llena de la vida eterna de Dios. No hay evangelismo más poderoso, no hay forma de decirle a la gente que hay otra forma de vivir, ¿verdad? No hay mejor forma de mostrarle al mundo que el camino correcto, ¿verdad? Para agradar a Dios es precisamente a través de Cristo, pero obviamente a través de una vida que vive en obediencia a Dios, ¿verdad? Y esa es una forma de evangelismo muy poderoso, ¿sí? Acerca de un testimonio de una vida cambiada y transformada por Cristo Jesús. Recuerdo mucho el testimonio de un gran hombre que Dios usó mucho para bendecir nuestras vidas en el principio, cuando nosotros empezamos a conocer. Él se llamaba Hugo. Nosotros tuvimos oportunidad de convivir con él y con su esposa, Lolita. Él contaba su testimonio y su esposa también. Decía que él durante muchos años de matrimonio había sido un hombre de un carácter muy duro, muy áspero, ¿verdad? Muy difícil de tratar, muy grosero con su familia, machista, maltratador con su esposa y con los hijos, ¿verdad? Y bueno, su esposa Lolita, nosotros le decíamos mamá Lolita porque ellos eran líderes del ministerio de matrimonios en el lugar donde nos reuníamos, y verdaderamente eran un pan de Dios ellos. Verdaderamente se les mostraba el amor de Dios, el amor de Cristo en sus corazones. Y bueno, él se casó, ¿verdad? Y obviamente pues en el mundo, en la carne, pues durante mucho tiempo su vida fue así, una vida pues muy agreste, ¿verdad? Muy ríspida. Su trato muy ríspido con su familia, ¿verdad? Maltrataba a su esposa, a sus hijos. Pero un buen día su esposa, Lolita, conoce al Señor, ¿verdad? Alguien le predica, le evangeliza, conoce al Señor, entrega su vida a Cristo. Pues ella cambia, ¿verdad? Ella cambia y empieza a tratar a su marido como debía de tratarlo, como dice Dios en su palabra que debía de tratar a su marido, ¿verdad? Con amor, con respeto, con mucha rectitud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues ella como mujer sabia de Dios ahora comienza a tratarlo de esa manera como era debido. Y al poco tiempo, ¿verdad? Al poco tiempo, no pasó mucho tiempo, él empezó a escuchar el evangelio, ¿verdad? Regañadientes, a veces lo escuchaba, pero pues a veces pues se ponía grave, como muchos de nosotros a veces nos ponemos, ¿verdad? Cuando escuchamos el evangelio. Hasta que un buen día después de mucho tiempo de oración, de intercesión, ¿verdad? De escuchar, ¿verdad? De ver el testimonio de su esposa, de Lolita, porque antes de eso pues ellos tenían dificultades y problemas como muchos matrimonios, ¿verdad? Antes de venir a los pies del Señor,
muchas dificultades, muchas peleas, ¿verdad? Muchas pugnas. Pero cuando él ve el cambio en su esposa y empieza a escuchar acerca del Evangelio, él entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Se arrepiente, se convierte a Cristo, y después de que el Señor lo salva del pecado, lo regenera y lo transforma, ¿verdad? Él era un hombre muy diferente, ¿verdad? Se volvió, comenzó a ser cariñoso con su esposa, cariñoso con sus hijos, empezó a ser humilde, porque él dice que era muy soberbio, él era muy orgulloso, ¿verdad? Él se sentía, como decimos aquí en México, ¿verdad? Se sentía mucha medicina, o sea, se sentía la gran cosa, ¿verdad? Pero se volvió un hombre totalmente, ¿verdad? Contrario a lo que era cariñoso, ahora era cariñoso, amable, humilde con la familia, amable con la gente, porque contaba que a veces iban las amigas, las hermanas, ¿verdad? Que iban a visitar a su esposa Lolita, y pues él se ponía grave ahí, ¿verdad? Se ponía grosero, se ponía déspota, ¿no? Pero después de eso, después de que se arrepiente y se entrega al Señor, se convierte a Cristo y el Señor lo cambia, lo regenera, nunca se me va a olvidar que él contaba que él, después de ser muy machista, después de ver a su esposa como, pues como ven los machistas a las mujeres, ¿verdad? Como ciudadano de segunda clase, a él ahora ayudaba a su mujer, ¿verdad? En el hogar, y sobre todo dice que se ponía a lavar los trastes, y nunca jamás se me va a olvidar que contaba en su testimonio, dice que cuando en alguna ocasión llegaron unos hermanos ahí a visitarlos, ¿no? Dice que se asomaron hacia la cocina y empezaron a ver que estaba lavando los trastes, ¿verdad? Y le dijeron a Lolita, ¿verdad? A mamá Lolita le dijeron, oye, tu esposo, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está lavando los trastes? Dice, pues lo que pasa es que pues ahora él cambió, ¿verdad? El Señor lo cambió y él ha cambiado. Y pues ahora él quiere ayudarme, ¿verdad? Y por eso se pone a lavar los trastes. Y eso era, a lo mejor para muchos es ¿cómo podríamos decir? Pues es algo insignificante, algo vano, ¿verdad? Pero él contaba eso como parte de su testimonio, de que ahora la luz de Dios, ¿verdad? De que ahora la vida de Dios, la vida eterna, la vida de Cristo, la vida del Señor había venido a su vida, y él ahora era una persona diferente. Y una de las formas en las cuales él quería pues manifestar ese cambio era ayudando a su mujer, ¿verdad? Y bueno, este matrimonio fueron muy usados por Dios en el lugar donde nos congregamos por algún tiempo, porque ellos eran líderes, eran maestros de la palabra y también eran líderes del ministerio de matrimonios, ¿verdad? Ellos eran verdaderamente, creo que no he conocido matrimonios, o pocos matrimonios hemos conocido o conocimos mi esposa y yo, que eran una lindura, ¿verdad? Era una lindura, había una dulzura en sus corazones, había una dulzura en sus palabras, una sabiduría, ¿verdad? Que todo eso te tocaba, o sea, tanto la dulzura, el amor, el trato que tenían contigo, ¿verdad? La sabiduría con que te aconsejaban, ¿verdad? La paciencia con que te trataban, todo eso te tocaba, te impactaba, te influía, o sea, la luz de Dios que irradiaban a través de su vida, de los dos, ¿verdad? Te influía, y tú querías ser como ellos, o sea, querías llegar a ser buenos cristianos como ellos, ¿verdad? Porque te tocaba mucho en tu corazón, ¿verdad? Y bueno, de hecho, por su testimonio de vida, por su forma de vida, no tanto por sus palabras, sino por su forma de vida, el testimonio de vida que ellos daban, que ellos tenían, mucha gente llegó a creer, mucha gente, porque a ellos a veces los invitaban a compartir, ¿verdad? A enseñar la palabra de Dios en algunos hogares, con respecto al área de los matrimonios, ¿verdad? Y en esos lugares, en esos hogares donde abrían sus puertas para compartir la palabra de Dios, para estudios bíblicos de matrimonios, mucha gente que no era cristiana llegaba a esos lugares, ¿verdad? Y por el testimonio de ellos, por su forma de verlos cómo se comportaban, ¿verdad? Por la forma en que aconsejaban, por la forma en que irradiaban la luz de Dios, mucha gente, muchos matrimonios llegaron a creer en el Señor, ¿verdad? A creer en Cristo y a convertirse, a entregar su vida, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, pues mucha gente llegó a entender que sí había una forma diferente de vivir como matrimonio, como personas, ¿verdad? Sobre todo usted sabe que luego, pues en los matrimonios muchas veces ya no hay, la gente piensa o pensamos, pues ya aquí no hay para atrás, no hay de otra más que el divorcio, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada porque vamos
de mal en peor, y lo único que nos espera pues es llegar al fracaso, ¿verdad? Al fracaso matrimonial, y posteriormente el divorcio, porque no le veo otra forma, ¿no? Hasta que por la gracia de Dios les permite conocer a través de testimonios de luz, ¿verdad? De la luz de Dios que el Señor nos da, ¿verdad? Y que ahora debemos de manifestar. Mucha gente, como en el caso de ellos, pues llegaron a darse cuenta que sí había otra forma de vivir, ¿verdad? Y que ellos manifestaban en la forma de vivir, o sea, que es la luz que el Señor dice, la luz que debemos de manifestar al mundo. Y bueno, algo muy parecido a lo que pasó con estos hermanos es lo que el Señor Jesucristo con Hugo y Lolita, ¿verdad? Que yo no sé por qué nunca llegaron a ser pastores. Bueno, del lugar donde estaban no los consideraron, yo creo, no tanto no los consideraron, sino no los valoraban, porque verdaderamente, con todo respeto lo digo, pero en ese lugar había gente que estaba en el liderazgo que no dejaban verdaderamente mucho que desear, ¿verdad? Eran parte del liderazgo, se les llamaba pastores asistentes ahí, y verdaderamente su forma de ser, de vivir, de pensar, su forma de comportarse, ¿verdad? Sus actitudes dejaban muchísimo que dejar, muchísimo que desear, ¿verdad? Y yo siempre decía, bueno, ¿cómo es que ellos que son verdaderamente se les ve que Cristo vive en sus corazones y que reflejan la luz de Dios? Nunca los consideraron para ser pastores en alguna congregación, en alguna iglesia, pero bueno, a veces así pasa, ¿verdad? Pero algo muy parecido a la transformación que el Señor hizo en sus vidas y a la luz que empezaron a manifestar, la luz de Dios que empezaron a manifestar en su vida. Así mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo quiere que nosotros reflejemos su luz del Señor en nuestro ejemplo de vida, porque primero que nada Él quiere alcanzar al mundo perdido en el pecado. Él quiere que nosotros le manifestemos la luz de Dios a través de nuestras acciones y forma de vida a la gente, para que la gente pueda ver esa forma de vida, ¿verdad? Eso diferente. No sé si usted lo sepa, pero muchas veces la gente, cuando ve que tú tienes algo que ellos no tienen, pues dicen, pues yo también lo quiero tener, ¿verdad? ¿Cómo le hago para tenerlo, verdad? Y ahí es cuando se le evangeliza. Me acuerdo en alguna ocasión, después de haberme convertido, bueno, antes de convertirme, pues mi vida personal y nuestra vida matrimonial, con mi esposa, pues era terrible, era para llorar, o sea, era un infierno verdaderamente. Una vez que nos convertimos, ¿verdad? Que me arrepentí, me convertí, ¿verdad? Mi esposa se convirtió un tiempo antes al Señor. Pues ya era una forma de vida muy diferente, en paz, cariñosa, con mucha dulzura, con mucho amor, ¿verdad? Algo que no habíamos vivido en 7 años de matrimonio, ¿verdad? 7 años de matrimonio fue el infierno en la tierra, pero después de eso, cuando yo me convertí, me arrepentí, el trato fue muy diferente. Y me acuerdo mucho que había un joven donde yo trabajaba, porque cuando yo me convertí, el Señor yo vivía, haga de cuenta que en una calle, yo vivía del otro lado de la calle, y enfrente de mi casa estaba mi trabajo, porque Dios me abrió las puertas ahí, el Señor me abrió las puertas ahí para trabajar. Y había un joven, un hombre como unos 30 años aproximadamente, que estaba casado, ¿verdad? Ya estaba casado, pero tenía problemas con su mujer, tenía problemas con su esposa. Parece que había muchas asperezas ahí, ¿verdad? Y luego veía cómo me despedía mi esposa, ¿verdad? Con ese cariño, ¿verdad? Con ese amor, y cómo nos despedíamos y todo. Y él decía, él un día me dijo, un día que estábamos platicando, me preguntó, dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? O sea, ¿por qué se tratan así? ¿Por qué veo que siempre se despiden con mucho amor, ¿verdad? Con mucha dulzura, ¿no? Y ahí fue donde aproveché para predicarle, para hablarle acerca de Cristo, ¿no? Acerca de que el Señor Jesús nos había cambiado, nos había transformado, y que pues Él había ahora hecho esa transformación en nuestras vidas, y por eso era que nos comportábamos así, ¿verdad? Y bueno, y de igual manera el Señor quiere que la gente vea en nosotros que verdaderamente Cristo vive en nosotros, que Dios vive en nosotros, que manifestemos en esa luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostramos la luz de Dios al mundo, el mundo podrá ver a través de nosotros que Dios es real. ¿Por qué? Porque a veces la gente, por ejemplo, la gente religiosa, en cualquier religión o movimiento de denominación,
¿verdad? A veces sabemos personas o hay gente en el mundo, las religiones que hablan de Dios en el mundo, que pueden ser muy religiosos, pueden ser como se dice vulgarmente acá en México, ¿verdad? Cucaracha de iglesia, ¿verdad? No salen de la iglesia, pero verdaderamente su forma de vida es caótica, ¿verdad? Totalmente antagónica, ¿verdad? Totalmente contraria a lo que profesa, ¿no? Lejos de ser luz son tinieblas, ¿no? Y a través de nuestra forma de vivir, pues la gente se va a dar cuenta que verdaderamente Dios es real, ¿verdad? Aparte de eso, cuando nosotros manifestamos la luz de Dios al mundo, la gente va a poder ver y entender que Dios y que el Señor Jesucristo sí puede cambiar una vida, puede transformar la vida de las personas, ¿verdad? Y otra de las cosas que la gente va a encontrar cuando manifestemos, cuando vea la luz de Dios en nosotros, es que sí puede haber esperanza para una vida perdida, un matrimonio roto, un hijo perdido en el pecado, en las drogas, ¿verdad? Puede ver que sí hay esperanza de cambio, ¿verdad? Que sí hay esperanza de transformación, porque la gente del mundo, déjenme decirle una cosa, la Biblia dice que antes de Cristo vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza alguna, ¿verdad? Como decía yo, en los matrimonios, ¿verdad? Ya muchos matrimonios cuando están deshaciendo, pues dicen, pues aquí ya no hay de otra más que el divorcio, ¿verdad? Si no pasa algo, pues el divorcio, la separación y se acabó, ¿verdad? Pero cuando nosotros no solamente les hablamos, sino ve la gente el testimonio, nuestra forma de vivir, dice, no, pues sí hay esperanza, verdaderamente sí se puede, y ahí es donde la gente se acerca, ¿verdad? Así como una lámpara en la noche, por ejemplo, usted saca una lámpara allá afuera a su jardín y se van a acercar los insectos, ¿verdad? Los insectos, ahí las palomitas se van a acercar a la luz, precisamente cuando nosotros manifestamos la luz de Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra buena forma y manera de vivir, de hablar y de pensar, la gente se va a acercar a la luz de Dios. Muchos se van a quedar ahí, ¿verdad? Y muchos se alejarán, pero la mayoría de la gente se va a quedar ahí cuando manifestamos la luz de Dios. Y lo más importante que es cuando manifestamos al mundo la luz de Dios que hay en nosotros, lo más importante es que la gente va a comprender que hay otra forma de vivir, escuche, que no le va a producir ni dolor ni vergüenza, sino que le va a producir paz y gozo, porque la forma de vivir del mundo, que es una vida en tinieblas, es una vida en oscuridad, en maldad, en pecado, se lo digo por experiencia propia, la forma de vivir del mundo es una vida vergonzosa, es una vida que te avergüenza, haces algo, ¿verdad? Indebido, y luego te andas escondiendo ahí, ¿verdad? De la gente, o por ejemplo, ¿no? Los que anduvimos en algún tiempo en malos pasos, ¿verdad? En malos pasos o en relaciones ilícitas, luego ibas en la calle y resulta que de momento te encontrabas a aquella persona que con la cual pues hiciste lo que no debías, ¿verdad? Ibas aquí de la mano con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Y pues te sentías avergonzado, te sentías mal, pero cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y nos arrepentimos y Dios nos perdona, ¿verdad? Viene una libertad y a partir de ese momento comenzamos a vivir en una vida, en una forma de vivir, ¿verdad? En la luz de Dios, una forma de vida que no produce ni dolor, ni vergüenza, ni tristeza, ¿verdad? Ni angustia, ni desesperación, sino que es una forma de vivir, una forma de vivir en Cristo ahora, ¿verdad? En obediencia al Señor, a su palabra y a sus mandamientos, que es una vida de paz y gozo en el corazón, ¿verdad? Una vida de plenitud sobre todo, ¿verdad? Y bueno, el caso de la familia, ¿verdad? El caso de cuando se manifiesta que nosotros debemos de manifestar la luz de Dios a nuestra familia, ¿verdad? El testimonio de salvación y vida eterna, puede pesar, y de hecho pesa más, ¿verdad? Pesa más que muchas palabras. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión, dijo lo siguiente: nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Nadie es reconocido ni es aceptado dice, ni en su tierra ni entre su parentela. Normalmente entre nuestros familiares, pues a veces es difícil que nos crean que ahora hemos cambiado, ¿verdad? Porque nos conocen, pero cuando verdaderamente la persona se arrepiente y se entrega al Señor y se deja ser transformada por Cristo, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu Santo, y esa luz se empieza a manifestar en su entorno, ¿verdad? Así como dice el Señor, dice, no se enciende una lámpara y luego se tapa, ¿verdad? Bajo un almudo, bajo una canasta, sino que se deja que brille, ¿verdad? Cuando dejamos que la vida de Dios se manifieste plenamente, ¿verdad? Libremente
nosotros a través de nuestras buenas acciones, la familia que está cercana a nosotros, o por ejemplo el cónyuge, ¿no? Los cónyuges, esposo, esposa, empiezan a ver que verdaderamente sí ha cambiado la persona. Y número dos, empiezan a desear, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Empiezan a desear una armonía, y ahí es donde puede ocurrir la salvación de sus almas. Por ejemplo, escuche lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6, dice lo siguiente: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Otra versión, ¿verdad? Otras versiones dicen: acepten la autoridad de su marido. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, o sea, no cree en Cristo ni en el Evangelio, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos. Dios nunca dice que la mujer el hombre, ¿verdad? La mujer o el hombre no se vistan bien, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, que la belleza de ustedes no se confíen en que sea lo externo, sino que deben de echar mano de la belleza interna, ¿verdad? La belleza del corazón, la belleza de Dios que pone en nosotros. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, joyas, etcétera, ¿verdad? Sino que su belleza, ¿verdad?, de ustedes sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste, escuche, como dice, en un espíritu suave y apacible. Se está dirigiendo a las mujeres, ¿sí? Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Fíjese que esto es algo muy bueno. Y 1 Corintios capítulo 7 verso 16 dice: ¿acaso ustedes esposas no se dan cuenta que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y también ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. ¿Por qué? Por el testimonio. Fíjese que a mí siempre me ha llamado mucho la atención estas dos escrituras, la de Primera de Pedro capítulo 3 y Primera de Corintios 7:16, porque yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a conocer de Dios, empezamos a conocer de la palabra, del Evangelio, de Cristo, pues yo tardé todavía unos meses en convertirme, ¿verdad?, en arrepentirme. Mi esposa empezó a asistir a un lugar, a una congregación evangélica, donde se hablaba acerca de la palabra de Dios, y Dios le empezó a hablar y empezó a comprender muchas cosas, y ella se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió de todo corazón, y ella cuenta que una de las cosas que entendió es que quien estaba mal era ella, ¿no? O sea, que yo podía estar mal, pero que verdaderamente ella era la que ella cuenta en su testimonio que ella dijo: es que la que estoy mal soy yo, o sea, la que debe de cambiar soy yo, ¿verdad? Porque si hay pleitos y discusiones, pues para eso hacen falta dos personas, pero yo soy la que debo de cambiar. Y verdaderamente ella se arrepiente, entrega su vida al Señor, a Cristo, le pide perdón, y cuando ella le entrega su vida a Dios, le entrega su vida a Cristo, ella cambia. Y a tal grado que yo la empiezo a ver un cambio en ella, la empiezo a notar muy diferente. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, ¿verdad? Pero éramos el dúo dinámico, ¿verdad? El dúo dinámico, ¿por qué? Porque éramos tremendos. O sea, yo era violento, grosero, agresivo, pero ella también, obviamente, no se iba a quedar de brazos cruzados, porque se tenía que defender, ¿verdad? Se tenía que defender. Hubo muchas cosas muy feas, golpes inclusive, y cosas horribles, ¿verdad? Nuestros 7 años de matrimonio fueron muy feos antes de Cristo, pero en ese tiempo yo la empecé a ver muy diferente, la empecé a ver con una paz, con una paciencia, con una forma de hablarme tan cariñosa, tan llena de paz, llena de amor, que a mí me sacaba, como decimos vulgarmente en México, me sacaba de onda. Me decía, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer, no? O sea, yo siempre la he visto muy agresiva, siempre a la defensiva, ¿verdad? De que si me dices una, yo te la contesto más alta. Y no, me empezó a tratar de una manera muy diferente. Y yo siempre lo he dicho, yo le doy toda la gloria a Dios, ¿verdad? Porque la gloria es de Dios.
pero yo también digo que si no hubiera sido por causa de su testimonio de ella, su cambio de vida, ¿verdad? La luz de Dios que empezó a irradiar a través de su forma de vivir ahora, obediente al Señor y con buenas acciones, yo creo que a lo mejor nunca me hubiera convertido o hubiera tardado mucho tiempo, ¿no? Años, a lo mejor años en convertirme. He visto casos en los cuales se dice por ahí que algunos predicadores dicen tus palabras, tus actos gritan más que tus palabras. Como maestro, como cristiano, ¿verdad? Ya estando en Cristo, tuve la oportunidad de ser maestro de reunión bíblica en casas, ¿verdad? En hogares, donde en muchos lugares tuve la oportunidad de ir y compartir, ¿verdad? La palabra de Dios. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que en el caso de la conversión de los cónyuges que son inconversos, ¿verdad? Que no son cristianos, sino que nada más uno de los dos es creyente. Siempre me tocó mucho ver por ejemplo, había casas donde se llevaba la palabra, se evangelizaba o se predicaba, ¿no? Las Sagradas Escrituras, y pues la esposa muy metida, ¿no? Muy metida en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero luego, ay, Dios mío santo, después de que se acababa la reunión, ¿verdad? O en el transcurso de la semana, había unos pleitazos, ¿verdad? Se daba unos agarrones con el esposo, o el esposo con la esposa, ¿verdad? Y le decíamos a estas personas, ¿verdad? A estos hermanos, le decíamos, no hermano, no hermana, mire, lo que pasa es que usted está mal, o sea, usted no debe comportarse así con su esposo, usted debe ser, que sí, está bien, que anda en adulterio, bueno, está bien, está mal, ¿verdad? Pero usted debe de mostrar el amor y la compasión de Dios, de Cristo en su corazón por su esposo, debe tratarlo diferente, con respeto, con amor, etcétera, etcétera. Y por causa de eso, ¿verdad? Ese mal comportamiento de una vida que no era luz sino era tinieblas, pues muchas veces los esposos, los cónyuges nunca llegaron a convertirse, o llegaron a convertirse después de muchos años, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Pero me llamaba la atención, había casos en los cuales híjole, pues la esposa pues agarraba la onda, ¿no? Se arrepentía de corazón y le abría su corazón a Cristo, permitía que el Señor entrara en su corazón y le cambiara, le transformara, y empezaba a vivir ahora como Dios le agradaba, ¿verdad? Vivir una vida en la luz de Dios. Pues los esposos al poco tiempo, al ver el cambio en su esposa, o la esposa ve el cambio en el esposo, pues se acercaban a Dios, se acercaban a Cristo y rendían su vida al Señor, ¿verdad? Y era un factor determinante porque, como dice el Señor, ¿verdad? Debes de ser luz, porque si no somos luz y somos tinieblas, pues va a haber problemas definitivamente, porque la gente no nos va a creer, ¿verdad? Nosotros podemos ir por el mundo, ¿verdad? Evangelizando, predicando, convirtiendo, tratando de convertir, perdón, a la gente a Cristo. Pero si nuestros actos no manifiestan la luz de Dios, pues entonces ese testimonio no tiene peso verdaderamente. A veces en el mundo evangélico hay un vicio que yo le llamo un vicio, porque mucha gente ora, ¿verdad? Y antes de evangelizar, de predicar, ora y Señor, respáldame, que la presencia de tu Espíritu esté conmigo, etcétera, etcétera. Cuando lo que verdaderamente hace falta es testimonio, ¿verdad? Testimonio de vida, ¿verdad? Porque la gente te escucha y todo, pero cuando se entera cómo es tu testimonio de vida, si es un buen testimonio de vida, es una vida de luz, pues la gente va a creer en Cristo, ¿verdad? Y se va a acercar al Señor. Pero si la gente no ve nuestro testimonio que sea de luz sino de tinieblas, pues la gente se va a apartar, se va a alejar, ¿verdad? Y bueno, así mismo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser luz, ¿verdad? Cuando convertimos así como en los casos que le contaba yo, ¿verdad? Hay otro caso que quiero comentar brevemente acerca de un hombre llamado Joe Rosa. Este hombre, nunca se me va a olvidar su testimonio. Este hombre era un drogadicto ahí en Puerto Rico, él vivía en Puerto Rico. Y aparte de drogadicto, era violento y asaltante, ¿verdad? Y andaba metido en muchas cosas malas, pero a veces se sentaba fuera de las iglesias y escuchaba ahí el evangelio, bien drogado, estaba escuchando hasta que tuvo la oportunidad de entrar a un programa que hay allá en Puerto Rico que se llama Teen Challenge, ¿verdad? Que es un programa tanto para jóvenes, adolescentes como adultos, para
cristiano para poder dejar las drogas, ¿verdad? Las adicciones y ser reintegrados a la sociedad, ¿verdad? Y ahí en ese programa llamado Teen Challenge, él conoce a Jesús, empieza a conocer a Jesús verdaderamente a través de la enseñanza, a través de la palabra, se arrepiente, le entrega su vida, y después de su conversión, después de haber sido un perdido en el pecado, perdido en la maldad, perdido en las tinieblas, ahora la gente, no solamente su familia, sino su comunidad, empezó a ver ese cambio en su forma de vivir, ¿verdad? En su forma de vida. Ahora era una vida de luz, verdaderamente irradiaba la luz de Dios. Y eso fue de gran impacto para la comunidad y para su familia, porque una vez cuando lo vieron transformado, su familia se empezó Dios a través de él, Cristo a través de él, a través de su forma de vivir ahora, en santidad, en amor, en justicia, empezó a alcanzar a mucha gente, familia y de la comunidad, ¿verdad? Y así como estos casos, pues Dios en su palabra, el Señor en su palabra nos manda que debemos de ser luz para el mundo, ¿verdad? Para el mundo que nos rodea, tal y como el Señor nos enseña aquí en Mateo capítulo 5. Ahora, hay algo evidente y hay algo que es indudable y que es infalible. Si nosotros no estamos siendo luz con la gente que nos rodea, no manifestamos la luz de Dios, entonces infaliblemente estaremos siendo tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra vida estará en tinieblas. En estas cosas no hay áreas grises, ¿verdad? En las cosas espirituales o estamos con Dios, estamos con Cristo, o estamos en tinieblas, estamos en el pecado y estamos con el diablo, ¿verdad? No hay áreas intermedias, o estás de un lado o estás del otro. Y si no somos luz, pues infaliblemente vamos a ser tinieblas para el mundo y la gente que nos rodea, ¿verdad? Y tristemente habemos cristianos, ¿verdad? Creyentes que con nuestro testimonio y forma de vivir estamos siendo oscuridad para el mundo y aún para la iglesia, porque a veces desgraciadamente también no solamente somos oscuridad, somos tinieblas con la gente del mundo, sino también podemos ser tinieblas con la gente de la misma iglesia. Usted debe de conocer y yo he sabido de casos, y a lo mejor usted también debe saber, por ejemplo, casos que, por ejemplo, un varón conoce a una mujer que no es cristiana, ¿verdad? Que no es salva, ¿verdad? Pero pues de momento le empieza, pues sea porque le interese como persona, como mujer, ¿verdad? O porque le interese la salvación de su alma, pues le empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Le empieza a compartir la palabra de Dios, el evangelio, y después al poco tiempo caen en fornicación o también ocurre el caso de personas que le comparten a otros, ¿verdad? Les empiezan a evangelizar y terminan en algún momento dado estafándoles o lastimándoles, y esto es algo muy terrible, muy tremendo, ¿verdad? Es algo muy terrible y muy tremendo, porque qué testimonio es ese, qué testimonio de luz es ese, ¿verdad? En el caso de las que caen en fornicación, en inmoralidad, o en fraude, etcétera, etcétera, lastimando a la gente, pues ese no es un testimonio de salvación, de arrepentimiento y de vida eterna, ¿no? Eso es un testimonio de que la gente sigue en la luz, y con eso lo único que hace uno es lastimar a la gente y llevarlos más a la perdición. Y bueno, en este día, amados hermanos, ya para ir hacia el final de esta reflexión bíblica, quisiera decirles que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el que vive y reina por los siglos a la diestra del Padre Celestial, que en este momento nos está viendo y está también compartiendo esta reflexión bíblica con nosotros, ¿verdad? Y que está con usted allá donde usted está escuchando de aquel lado, ¿verdad? Quiero decirle que el Señor Jesucristo nos ordenó a nosotros como su pueblo, ¿verdad? A todos los cristianos, los que pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos parte del cuerpo del Señor. Él nos ordenó ser luz para el mundo. Luz para el mundo y luz para toda la gente que nos rodea, nuestra familia, familiares, ¿verdad? El cónyuge, los hijos, y en especial al mundo que nos rodea, porque Él quiere que nosotros seamos sus instrumentos de luz para alcanzar al mundo. Primero que nada, eso lo debemos de hacer porque eso es lo bueno y justo delante de ese Dios amoroso que rasgó los cielos, ¿verdad? Que abrió los cielos y se vino aquí al mundo a vivir en medio de nosotros, Cristo Jesús, ¿verdad? Y que con su sangre y su dolor
compró el perdón de nuestros pecados y nos salvó, nos reconcilió con el Padre Celestial. Eso es lo bueno y lo justo ante el Señor, ante el Padre Celestial y el Espíritu Santo también. Pero aparte de eso, ¿verdad? Por experiencia propia, sabemos que no hay cosa más hermosa y maravillosa que llevar la luz de Dios en nosotros. Porque esa luz, la luz de Dios, ¿verdad? El comportamiento santo y justo nos bendice a nosotros, ¿verdad? Nos bendice a nosotros, nos hace sentir contentos y sobre todo vivir en la luz de Dios te hace vivir contento, te hace vivir en paz, te hace vivir pleno, ¿verdad? Lleno de paz y de felicidad verdaderamente. Cuando yo conocí a Cristo y entregué mi vida a Cristo, fue cuando por primera vez empecé a vivir en paz y en gozo verdadero, en paz, en gozo y en plenitud verdadera, ¿verdad? Y aparte de eso, el vivir en la luz de Dios nos hace estar en paz con Dios y estar en paz con el mundo que nos rodea. Y quisiera terminar esta reflexión recordando las palabras iniciales de esta reflexión, que es la cita bíblica, la palabra de Dios de este día, que es Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, donde el Señor, ¿verdad? Con toda la autoridad, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Maestro de Maestros, el Señor de Señores, nos dice a nosotros, y también nos dice a nosotros principalmente, y dice: ustedes, hablándole a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Versículo 15, nadie puede encender una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, eso es algo ilógico, ¿verdad? En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. El primer lugar donde debemos de ser luz nosotros y testimonio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Y de arrepentimiento es dentro de la casa. Ahí es el primer lugar. Ya después esa luz, la luz de Dios, la debemos de llevar al mundo, la vida de Dios en nosotros, la vida eterna, ¿verdad? Versículo 16 dice de la misma manera, escuche cómo dice, escuche y preste atención. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Cuando usted así que no está para saberlo ni yo para contarle, pero cuando la gente, yo he escuchado casos, testimonios de gente que cuando ve que la luz de Dios, o sea, nuestros buenos actos, nuestras buenas acciones, la ven en nosotros, la gente alaba a Dios y dice: híjole, wow, qué bueno por esa persona que ahora teme a Dios, que se apartó del pecado, que se apartó del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, era delincuente, etcétera, etcétera, y ahora vive una vida muy diferente. Gracias a Dios por eso. Yo he escuchado esas palabras decirlas de parte de la gente que no es cristiana, de la gente que no es evangélica. Dicen: qué bueno, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y luego pues a través de ese testimonio la gente se empieza a acercar. Pero bueno, Dios en su palabra y el Señor en su palabra en este día nos dice que debemos de ser luz en forma de vivir, en nuestra forma de vida, pero también en nuestras palabras. Debemos de hablar como debe de ser, ¿verdad? Con buenas palabras, porque a veces podemos decir cosas muy bonitas, ¿verdad? Podemos decir, híjole, que Dios te bendiga, el Señor te prospere, el Señor esto, el Señor otro, pero luego hablamos malas palabras, ¿verdad? Palabras ofensivas, agresivas o groserías, y eso no manifiesta la luz de Dios. Algo que es común, que yo he visto muy común en la actualidad, desgraciadamente en muchos evangélicos, es que sus palabras no se han apartado, no han limpiado su lengua, ¿verdad? Porque siguen diciendo algunas groserías, ¿verdad? Dicen: es que ya no digo groserías tan grandes sino chiquitas. Sí, pero la palabra de Dios dice en su palabra: ninguna palabra corrompida sale de su boca. Sí, y eso, cuando hacemos eso, pues no estamos manifestando la luz de Dios también. Debemos de ser luz en nuestras acciones, en mostrarle el amor de Dios a la gente por medio de nuestras buenas obras hacia ellos. Debemos de mostrar la luz de Dios, debemos de ser luz en forma de vida, en la misericordia, la compasión, en el perdón que debemos de manifestar hacia la gente que nos rodea, en el servicio hacia el prójimo, cuando le hacemos bien a la gente que nos maldice, a la gente que nos maltrata, ¿verdad? Y sobre todo debemos de ser luz en nuestra forma de vida, en llevarles el Evangelio de Jesucristo, en decirles que hay salvación, vida eterna,
sanidad, restauración, etcétera, etcétera, solamente en Cristo. No hay, una de las mejores formas de ser luz al mundo es predicarles el Evangelio, y sobre eso es predicarles el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Y bueno, espero que esta reflexión bíblica le sea y le haya sido de mucha bendición, y les sea de bendición a muchos hermanos más, hermanos y gente, aunque no es creyente todavía, ¿verdad? Pero que tenga bien ver hasta el final esta reflexión bíblica. Espero con todo mi corazón que en este día nos haya quedado bien claro que el Señor desea y nos ordena ser luz para la gente que nos rodea, manifestar la luz de Dios a través de nuestras buenas acciones, nuestros buenos actos, buenas palabras, ¿verdad? Buenas obras, las obras de Dios que debemos de manifestar, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice la palabra, ¿verdad? Después de convertidos debemos de andar en todas esas buenas obras, esa buena conducta, ¿verdad? Que Dios le bendiga mucho. Espero de todo mi corazón que esta reflexión bíblica pues alumbre los ojos de su corazón, los ojos de su vida. Espero de todo mi corazón que el Señor le haya hablado y que toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Porque la gloria es de Dios, la gloria es del Señor. Deseo de todo mi corazón que en este día el Señor le haya dejado en su mente, en su corazón. Y bueno, gracias por el tiempo de su atención, ¿verdad? Gracias por prestarnos atención, gracias por estar con nosotros, a los que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Y bueno, pues en esta noche no me queda más que despedirnos, desear que Dios les bendiga mucho, e invitarlos también con todo mi corazón, invitarlos a la transmisión de la enseñanza bíblica este próximo domingo, si Dios lo permite, nos presta vida. Este próximo domingo la transmisión la llevamos a cabo en nuestra casa de adoración, donde hacemos culto, servicio, en Infonavit Santa Margarita, en la calle 1, número 1A, casi esquina con la avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba. Ahí estamos en Infonavit Santa Margarita, por el momento estamos ahí. Y si usted algún día que nos está viendo y es de la ciudad de Córdoba, tiene a bien buscar un lugar de doctrina sana, téngalo por seguro que nosotros lo va a encontrar. Nos caracterizamos por ser un ministerio que Dios levantó, que el Señor levantó, de doctrina sana verdadera, ¿verdad? Donde hay una doctrina, no solamente una doctrina sana, sino un ambiente como iglesia, como grupo, como congregación sano, sin injusticias, sin malas enseñanzas, ¿verdad? Y yo sé que les será de mucha bendición. Que pase una excelente y bendecida noche, y estamos pendientes, si Dios lo permite, este domingo a las 12 del día. Y si usted gusta acompañarnos, lo esperamos a las 11 de la mañana, al inicio de nuestro muro de Facebook. Ahí está la dirección, y georreferencia a través de Google Maps. Puede usted llegar con toda facilidad. Bendiciones y excelente noche para todos.